Y vayamos al capítulo 12 del Evangelio según Lucas. Gloria a Cristo. He hecho un esfuerzo por cuidarme todos estos días bien para poder predicar hoy, porque me dio la gripecita esta semana. Y bueno, aquí estamos en el nombre de Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 42 en adelante. Leemos esta maravillosa palabra con la cobertura, la que siempre nos acompaña, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Dios bendiga su palabra. Usted se puede sentar. Ya hemos orado. Bueno, ha parecido propicia pues esta palabra, la muy conocida parábola del siervo infiel, para el tema que vamos a tocar con la ayuda del Señor en los próximos minutos. Le he titulado El descuido del deber. El descuido del deber. Bueno, es ya muy comúnmente conocido el papel, el rol que desempeñamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, respecto a Él, el Señor, respecto a su reino, respecto a su palabra, respecto a los deberes que hay que cumplir, ¿verdad?, en este camino, que se nos llama pues servidores, o como acá, específicamente mayordomo, el encargado de administrar los bienes, los negocios y todo tipo de asunto, monetario o no, de otra persona, a quien por cierto tiene que rendir cuentas, porque todo mayordomo tiene la característica de tener que rendir cuentas. Como no es suyo, como no es de suyo propio lo que administra, lo que tiene, lo que posee, tiene que entregarle cuentas a un superior. Por eso el Señor pregunta aquí, ¿no?, como quién, como dónde está ese mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Aquí parece ser pues una hacienda, una casa muy grande, ¿verdad?, con muchos empleados, criados, criadas, que bueno, necesitan una atención, necesitan un cuidado, necesitan un auxilio cada día, necesitan una supervisión, una vigilancia y hasta buenos tratos, porque advierte y dice: si crees que tarda en venir y comienzas a golpear, comienzas a tratar mal a la gente, comienzas a hacer venganzas y todo tipo de malos tratos, y comienzas a comer, a beber e inclusive hasta embriagarte para perder el conocimiento y la sobriedad, pues en cualquier momento te llegará el Señor, te sorprenderá
santo el nombre del Señor, y te castigará duramente y te pondrá con los infieles. Por eso la pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Porque si éste hace eso, tendrá su parte con los infieles. Y dice una máxima que es muy cierta, hermanos queridos. Yo la tengo muy en cuenta, presente. Suelo citarla con regularidad cuando dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y la razón de esta azotamentazón está en el 48. Dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Demandar es pedir. Mucho se le pedirá de cuenta, mucho se esperará de esa persona. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos son personal de confianza de Cristo? Quiero que recordemos esta mañana, para comenzar, que mucho se nos va a pedir entonces, porque mucho se nos ha confiado, porque todos somos personal de confianza de Jesucristo. A su nombre damos la gloria, amén. Hay personales de confianza en las empresas. Son personas que no se les juzga conforme a los demás. Quizás tienen un sueldo más elevado que otros, pero se les confían secretos también. Fíjate, todas las secretarias y todos los secretarios deberían ser personal de confianza de sus respectivos jefes y jefas. La palabra secretario o secretaria viene de secreto. El que guarda secretos, secretaria. El que guarda secretos, secretario. A su nombre. Personal de confianza muchas veces son de libre nombramiento y remoción, que dicen, ¿verdad? Yo recuerdo que como abogado de la empresa en que trabajé por 2 años y medio, era personal de confianza. Por mis manos pasaban documentos, papeles, títulos de propiedad, los bienes, títulos, valores de todas esas personas con tanto dinero. Y bueno, y yo tenía que ser muy fiel y portarme muy bien, porque esa confianza tenía que mantenerse, porque si no en cualquier momento podía yo sufrir un despido por causa de alguna infidelidad. Gracias al Señor me guardé, pude cumplir a esas personas, cumpliéndole al mismo tiempo al Señor, cumpliendo al mismo tiempo la palabra, ¿verdad? Siendo muy fiel y muy justo en todas las cosas, en lo que yo veía que no me podía meter, en lo que implicaba algún asunto sospechoso u oscuro. Bueno, yo me desligaba de aquello. Para ahí estaban los otros abogados que no eran creyentes, pero yo me cuidaba de todas esas cosas, sabiendo que uno administra para los demás tantos asuntos. Pero no menos así, hermanos, en este camino, ¿saben? No menos así en el camino del Señor. Se nos ha confiado algo muy grande, y hoy queremos alertar acerca del descuido del deber, de la responsabilidad cristiana. La Biblia, como siempre, mostrándonos todas las cosas, nos da muchos ejemplos de muchos descuidos que han tenido los servidores de Dios a lo largo de todos los tiempos. Quisiera mencionar, por ejemplo, que en tiempos de Nehemías, en los tiempos de la reconstrucción del muro, hubo un descuido muy grande. A pesar de esa grande obra, a pesar de esa grande empresa y propósito que ellos emprendieron, se descuidaron en alguna forma, se descuidaron en alguna manera. Y en el capítulo 9 del libro de Nehemías, Esdras comienza a confesar los pecados del pueblo de Dios. Comienza a hacer un recordatorio de todo el bien que Dios les ha hecho. Esdras dice: ¿cómo es posible
que nosotros, nuestros padres, habiendo sido esclavos en Egipto, Dios vio nuestro sufrimiento, el dolor de nuestros padres, tuvo compasión, levantó un líder como Moisés, los rescató, los sacó con mano poderosa, les hizo pasar el mar rojo en seco, los trajo a una tierra de bendición. Y bueno, comienza Esdras a recapitular toda esa historia, pero también menciona el becerro de oro, de cómo el pueblo en el desierto se rebeló y fueron tras dioses ajenos en muchas oportunidades. Y de repente Esdras dice en 9:31, pero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. A su nombre. Sigue diciendo Esdras 9:32, ahora pues Dios nuestro, fíjese una oración, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes. Mire, todo el mundo estaba sufriendo, nuestros profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Porque si una cosa trae el descuido del deber, es decir, la desobediencia y la irresponsabilidad cristiana, es sufrimiento, es sufrimiento. Fíjese, aquí estaba sufriendo los reyes, los príncipes, sacerdotes, profetas, todo el pueblo. Y Esdras clamaba y decía, Dios mío, que no te sea poco ver que estamos sufriendo, es verdad, por nuestra desobediencia y nuestros descuidos. Entonces dice el versículo 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Oye, qué terrible. Habiéndoles dado Dios buena tierra, habiéndoles dado Dios tan grandes bienes como dice allí, no te sirvieron, hubo un descuido, ¿ves? Por eso Jerusalén fue tantas veces saqueada, hollada por los enemigos, que eso es una vergüenza grande y terrible. Sus palacios y sus templos saqueados, todo su oro, todos sus utensilios tan valiosos para la casa del Señor, muertos sus hombres, ¿verdad? Vejadas sus mujeres y sus niños. Una vergüenza. ¿Por qué? Porque se descuidaron en el cumplimiento de sus deberes. Hermanos, si nosotros queremos mantener en una cobertura divina, porque ni siquiera es una cobertura pastoral, es más allá, en una cobertura divina a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestros empleos, nuestros bienes, el gozo y disfrute de todas nuestras cosas, debemos estar en el fiel cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Si nosotros cumplimos con Dios, mira lo que leímos de algunas promesas que repasamos aquí. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor, ni el trabajo que habéis hecho para Él, sirviéndole a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que los descuidos son muy graves, no podemos darnos ese lujo. En tiempos neotestamentarios, también el apóstol Pedro tuvo cierto descuido, ¿verdad? Fue un momentáneo, pero ahí mismo Cristo, que todavía no había ascendido, ¿verdad?, lo rescató y lo metió en el redil de nuevo. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 21, luego de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hallamos a un Pedro desalentado, desanimado, ¿verdad?, sin saber qué hacer momentáneamente. Y entonces él se fue a pescar juntamente con otros 6 discípulos, eran 7 en total, pero liderizados por Pedro, que tenía una personalidad de líder tremenda. Entonces Pedro dijo, vamos a pescar. Hacía casi 4 años que no pescaba, como oficio, como tal, desde que Cristo lo había llamado y lo había sacado. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Vente, te haré pescador de hombres, salte de ese mar, deja los barcos, vente conmigo. ¿Ve? Ya Dios le había dado otro oficio.
pero el enemigo lo tentó y en vez de quedarse velando luego de la resurrección del Señor, a la espera del acontecimiento de todas las cosas, se fue a pescar. Arrastró otros 6, no pescaron nada en aquella noche, ¿verdad? Y por allá amaneciendo, se les aparece el Señor a la orilla de la playa. Ellos no sabían que era el Señor, que les preguntó que si habían pescado algo. Ellos dijeron, nada hemos pescado. Y el Señor les ordena echar de nuevo la red. Y cuando echaron la red, agarraron 153 peces, ¿verdad? Que la red casi que se rompía. Juan lo reconoce primero y dice, ese es el Señor, ¿verdad? Y más atrás Pedro se zumba al agua también y van al encuentro con el Señor, y esa noche cenaron pescado asado. Gloria al nombre del Señor, y pan, dice la palabra del Señor. Pero ahí estaba Cristo, ahí estaba el Señor, ¿verdad? Recordándole a Pedro, no pierdas la visión, no descuides tu deber, no vuelvas a agarrar las redes y las atarrayas. Eso ya no es para ti, te he puesto para otras cosas más grandes y mejores. ¿Cuántos alaban a Cristo? De hecho, en el contexto de Juan capítulo 21, lo que sigue después de esa pesca, después de ese desliz de Pedro, es que el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y él le dice que sí. Y el Señor, que le manda, apacienta mis corderos, suelta la red. Le dijo, entre otras palabras, deja los barcos quietos, apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí. Pastorea mis ovejas a su nombre. Pedro, ¿tú me amas? Oye, Señor, ya un poco entristecido, claro que sí. Apacienta mis ovejas. O sea, un recalcamiento, no se te olvide, no vuelvas atrás, no descuides tus deberes, porque si te dejo, bueno, si no voy a tu encuentro en aquella alba, bueno, quizás vuelves a montar el emporio de la pesca. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Pedro, fíjese, un hombre de Dios que sirvió bastante al Señor, que sirvió a los intereses del Señor, ¿verdad? Tan grandemente, pero vemos aquí este ejemplo de cómo él tuvo ese descuido. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, así, hermanos, si nosotros nos descuidamos, también nos podría pasar en alguna forma, en alguna manera. Por eso hoy vamos a repasar algunas áreas cristianas que no podemos descuidar. Por ejemplo, hay una atención a no descuidar la misericordia cristiana. A su nombre, hermanos, el cristiano tiene que ser muy misericordioso, compasivo, ayudador. La Biblia dice hospedador, amable, bueno, tantas cosas, tanto calificativo. Es propio del cristiano la misericordia. No deberá decirse en ninguna forma, en ninguna manera, que un cristiano evangélico, ¿verdad?, y mucho menos conservador, va a cerrar su corazón a la ayuda, va a cerrar su corazón a la misericordia y a la compasión cristiana, teniendo de alguna forma algún medio, como dice la palabra, de ayudar, que muchas veces no es ni siquiera lo material, sino a veces la misma oración, el mismo afecto, el mismo cariño. Gloria al nombre de Cristo. El acompañar a una persona, hermano, a un médico. ¿Cuántas veces hemos encontrado que aquí hay personas que necesitan ir a un médico y no tienen con quién ir? Y no van porque no quieren ir solos y no hay un familiar que les acompañe. Pues ese tipo de cosas, tan solo, mira, yo voy contigo, yo te acompaño, vámonos. Eso es algo que vale mucho, es algo muy importante de la obra cristiana. Pero ya en el juicio a las naciones, de Mateo capítulo 25, en el juicio a las naciones, no queremos en ninguna forma y manera que se nos diga como se les ha de decir a los de la izquierda del Señor. 25:42 de Mateo dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. A su nombre. Ya sabemos que eso se presenta a diario. Gloria al nombre del Señor. Entonces la sentencia para ello es grande. Dice el versículo 45: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es parte de la obra cristiana en lo cual no podemos descuidarnos, hermano. Fíjese, ahorita tenemos una maravillosa oportunidad de cumplir esto. Yo en días pasados hice un llamado a la iglesia, ¿se recuerdan? De recoger alimentos y enseres personales, entre otras cosas, ¿verdad? Para los hermanos pobres de la iglesia y que están enfermos, que hay varios que tenemos en esa condición. Bueno, qué maravilloso, la iglesia está respondiendo. Allá en mi oficina hemos puesto pues un sitio ahí adecuado para ir depositando todo eso. Y los hermanos han ido trayendo arroz, harina, jabones, papel sanitario, conflay y tantas cosas. Bueno, tenemos esa oportunidad. Ya pasó una semana, ¿verdad? Sé que no todos han colaborado, quizás no todos lo habían oído, alguien lo olvidó. Bueno, vamos a recordarlo. Mañana, esta tarde, podemos seguir trayendo porque es parte de la obra cristiana y no nos podemos descuidar en la misericordia. A su nombre. La iglesia verdadera cristiana no se olvida de los pobres, hermanos. La iglesia verdadera cristiana no se olvida de los más necesitados. Ese es el problema de otras reuniones, de otras congregaciones, de más numerosas, gloria al nombre de Cristo, cuyo tema principal son otros, pero se olvidan de la esencia del evangelio que ha de ser predicado a los pobres y con una atención especial a los pobres. ¿Cuántos alaban al nombre de Cristo? Gloria al Señor. Salmos, en su capítulo 109. Salmo 109, que es un salmo tremendo. ¿Usted sabe qué es el Salmo 109? Un clamor por la venganza. Es alguien clamando venganza y no pide bonito para el enemigo. Pide cosas tremendas que quizás cualquiera aquí podría horrorizarse. Le pide que no le vaya bien a su mujer, le pide que no le vaya bien a sus hijos, le pide que no sea prosperado en el trabajo, le pide que todo le salga mal al enemigo. Tremendo salmo. Es un clamor por venganza. Pero quiero resaltar acá los versículos 28 al 31. Perdón, 16 primero. Fíjense. Una de las cosas características del malo, del impío, es por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Mira lo que hace el impío. No se acuerda de hacer misericordia, se sacia él y nada tiene que ver con los demás, más bien los persigue y los aflige. Entonces, a partir del versículo 28, la oración final de David es: maldigan ellos, pero bendice tú a su nombre. Levántense los enemigos, pero sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia, es decir, de ignorancia, los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión con su manto, pero yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre. Alégrate, pobre, aleluya, porque Dios se pondrá a la derecha del pobre para librar su alma de los que le juzgan. A su nombre. Para Dios son muy especiales 4 tipos de personas en la Biblia: viuda, huérfano, extranjero y por supuesto que el pobre. Entonces nosotros no podemos olvidarnos en ninguna manera de la misericordia cristiana. Proverbios 21 advierte, 21:13, de la siguiente manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
Tremendo, ¿no? El que cierra su oído al clamor del pobre, cuando él clame, el que no oyó al pobre, cuando él clame, porque a todos nos toca un día de clamar a su nombre, ¿verdad? A todos nos llega un día en que, ¡ay, Dios mío! Bueno, cuando el que cerró su oído al pobre clame, dice, tampoco serás oído. Mira tú, hermano, cuánta atención deben tener para nosotros entonces estas necesidades. Por eso no puede haber descuido en la misericordia cristiana, la verdadera, la de corazón. Mire, hermano, es que yo lo he dicho en otras oportunidades, cuando uno se une, cuando la iglesia se une, hacemos cosas maravillosas. Porque no es que tenemos mucho, es que tenemos quizás un poquito cada quien, pero como nos unimos, salen cosas grandes a su nombre. Fíjese que no hacen 100 personas juntas por 3, 4, 5 o 6 hogares. Que no hacen 150 personas juntas, 200 personas juntas por 10 hogares. Se hace bastante, hermano. A nadie le pesa porque todos ponemos de algo un poquito y todos ayudamos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es importante, hermano. Para una bendición en una iglesia es importante la atención al necesitado. Vamos con otra clase de descuido del cual debemos apercibirnos. Es el descuido como atalaya. ¿Cuántos serán atalayas aquí? Ajá. ¿Sabe usted lo que es una atalaya, verdad? El atalaya estaba puesto sobre una torre, sobre una garita. Lo más parecido hoy es cuando uno va por un terreno militar y uno ve en esos terrenos militares, aquí en Maracay hay muchos, ¿verdad? Esas torres. Y usted ve por allá en aquella torre una cabecita. Ahí está un atalaya. Ahí está un soldadito pendiente, vigilando un área, un terreno. Esa es una atalaya, ¿verdad? En aquellos tiempos también los había. Y nosotros también estamos llamados a ser atalayas espirituales. Pero la Biblia advierte al atalaya que se descuida. En Ezequiel capítulo 33 leemos a partir del versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tus pueblos y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Estamos claros? Un buen atalaya, fíjate. Vas a poseer una tierra, conquistas un territorio y pones una atalaya. A nosotros como atalaya nos puso el Señor, amén. Y específicamente algunos vasos del Señor, a quienes Dios les está hablando en esta hora. Atalaya. Y advierte en el versículo 6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Yo no sé qué van a hacer estos vasos que todavía dicen que tienen miedo y que Dios les muestra las cosas y no quieren hablar y tienen dudas que si es de Dios, que si no es de Dios. Ya yo les he dicho que esas dudas es por falta de penetración en la palabra, de oración, porque la confianza para hablar en el nombre de Dios lo da la Biblia y la oración a su nombre. Y Dios revela las cosas. Ay, hermano, eso para nosotros es más que sabido. Dios revela las cosas, todo, nada es escondido delante de la presencia del Señor. Entonces, al atalaya le dice: de tu mano demandaré esa sangre.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Como le dijo a Jeremías, serás como mi boca, le dijo Dios a Jeremías, serás como mi boca. Aquí dice Dios, yo te hablo a ti y tú le hablas a ellos. Ese es tu trabajo, ese es tu oficio, atalaya de la casa del Señor. Entonces, no debe haber descuido de los atalayas. No, las cosas tienen que tomarse en su justa medida. Ciertamente el enemigo trata de meterse y de colarse en todo asunto, pero las cosas hay que pesarlas. Por eso que muy sabiamente nos manda la Biblia a oírlo todo y a juzgarlo. Todo es el oficio de todos, oír y juzgar, oír y pesar, sin menospreciar nada de antemano. Tenemos que oír, gloria al nombre del Señor. Un aviso de esto puede venir, aleluya, por una palabra en un momento determinado, ¿verdad? En un culto, en medio de una manifestación maravillosa con la presencia del Espíritu Santo. Una amonestación, hermano, le puede venir a usted en su casa, orando una tarde, orando una mañana, orando una madrugada. Le puede venir una palabra, aleluya, como de atalaya para la iglesia. Una palabra de atalaya le puede venir a usted hasta por un sueño, porque Dios habla en estos tiempos a través de sueños y de visiones en cualquier lugar y en cualquier momento, a su nombre. Entonces el atalaya tiene que tocar la trompeta, alabado sea el nombre, de sacar su instrumento, aleluya, y tocar y sonar, aleluya, y decir, aquí hay palabra de Dios, aquí hay un mensaje de parte del Señor, aquí hay que apercibirse, aquí hay que acomodarse, aquí hay que cuidarse. Gloria al nombre de Cristo, a su nombre. Por eso, bueno, muy atacados los atalayas para los enemigos en medio de las guerras. Si ellos podían neutralizar a la atalaya, para ellos mejor. Si ellos podían venir a la atalaya de sorpresa, como para matarlo, ¿verdad? Como para aniquilarlo, bueno, muchísimo mejor. Por eso en la antigüedad muchos de los ataques eran de noche, ¿verdad? Al amparo de las tinieblas, al amparo de la oscuridad, para que no fueran descubiertos por los atalayas. Pero gloria al Señor, que yo sé que en esta iglesia hay atalayas que ven de día y que ven de noche también, a su nombre. Así que cuidado pues con el descuido como atalaya. Hay otro descuido, es el descuido por los afanes. Es el descuido devenido por el afán y hasta por la mundanalidad. Lucas, en el capítulo 14, muy cerca de donde leímos al principio, nos habla de una gran cena, de un gran encuentro de un rey con sus súbditos, de una alegría que este hombre tenía por compartir, gloria al nombre del Señor, los alimentos y las riquezas y los manjares de su reino con sus súbditos. Bueno, y cuando mandó a llamar a la gente, cuando mandó a los convidados a venir porque todo estaba preparado, Lucas 14, 18 nos dice que todos comenzaron a excusarse. Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Fíjese, no es fácil ciertamente administrar una hacienda, administrar una finca que tiene a su cargo tantos trabajadores, pero es que la ocasión era especial, era única, no podía pasarse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Pensando era en el dinero, pensando era en que esos bueyes iban a producir, iban a sembrar la tierra. Bueno, los afanados, santo el nombre del Señor. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando uno ve la representación simbólica de cada una de estas excusas, tienen un denominador común: afanes. Afanes de esta vida, afanes de este mundo. Santo el nombre del Señor. Un descuido por los afanes, por la mundanalidad. Vamos a Mateo ahora,
en el capítulo 13, en la muy conocida parábola del sembrador. En la explicación de la parábola, nuestro Señor Jesucristo deja ver qué sucede con la semilla. Capítulo 13, versículo 22. ¿Qué sucede con la semilla que cae entre espinos, que representa al mundo y a los afanes de este mundo? Y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no da fruto. ¿Ve? Hay un descuido en lo personal como cristiano, no da fruto. El fruto que espera el Señor, se hace infructuosa la palabra. Eso no nos puede pasar a nosotros. Debemos apercibirnos para darle al Señor lo que Él se merece. Nos debe suceder como el versículo 23, que fue sembrado en buena tierra esa semilla, y este es el que oye y entiende la palabra, y como la entiende por nada del mundo, deja de obedecerla, por tanto da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce fruto. Al nombre de Cristo damos la gloria. En el capítulo 6, podemos irnos más atrás, también hay un inciso bíblico que nos habla específicamente del afán y de la ansiedad. Gloria al nombre del Señor, porque es peligroso el afán, es peligrosa la ansiedad. Gloria al nombre de Cristo. He visto, hermanos, a hombres del Señor, hombres de Dios, ser echados a un lado. Predicaba el hermano hace semanas atrás el desecho de Dios. Lo he visto, cómo Dios los ha desechado. Los he visto. No que no se salvan, no, siguen y se van a salvar. Pero Dios le dice: quítate, no cumpliste, apártate, no diste la talla, quítate, pusiste la mirada en otra cosa. Tremendo, hermano. Y cuando uno va a ver el caso, tienen un denominador común: el afán, el descuido. Se descuida en lo que tiene que hacer. Gloria al nombre de Cristo. ¿Sabe lo honroso que es para nosotros estar puestos en la casa de Dios para administrar las cosas de Dios, para administrar sus poderes, su palabra, sus mandamientos, para dirigir, para guiar? Eso es una bendición muy grande, hermanos queridos, a su nombre. Y he visto que Dios es muy celoso, pero muy, muy celoso, hermano, de todas estas cosas. Entonces, dice Mateo 6:25, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, qué cosa tan maravillosa. No siembran, no ciegan, no recogen granero, pero es que ni una casita tienen, y su Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Sí o no? ¿Usted vale más que una guacamaya? Yo creo que sí. Y la guacamaya come todos los días. ¿Está entendiendo, hermano, lo que es la palabra? Son palabras sencillas, pero, oye, a veces uno tiene que graficarlas así para que entendamos. Cuando Cristo pregunta, ¿no valen ustedes más que las aves? ¿Qué ave por ahí está flaquita, muriéndose de hambre? Ninguna, todas comen. Puede pasar más hambre las que están en jaula, fíjese, pero las que están a la intemperie, al aire libre, dice, las alimenta Dios. Aleluya. ¿No valen ustedes más que las aves? Fíjate tú cómo Cristo trata de llevar al creyente a la confianza. A la confianza. Porque un corazón afanado es un corazón falto de confianza en Dios. Y la falta de confianza en Dios lleva a incumplir el deber. Yo descuido el área de Dios, no confío en Dios, ¿verdad? Yo tengo que. Sí, todos tenemos que trabajar. Claro que sí, esto en ninguna manera es una apología a la pereza. Esto en ninguna manera es una defensa
al descuido de la familia. No, 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 eso es otra cosa. Pero es que es malo el otro extremo también. Es malo el afán. Santo el nombre del Señor, el descuido de las cosas del Señor por el afán de este mundo. Ahora da otro ejemplo y dice, bueno, ya miraste las aves, ahora mira los lirios del campo, considéralos cómo crecen. Ni trabajan ni hilan en una fábrica textilera, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni quizás nosotros con corbata y camisa y saco y nada nos podemos vestir como una orquídea a su nombre. Esa hermosa flor, o un lirio, o cualquiera de esas preciosas flores. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a ustedes, hombres de poca fe? Sigue insistiendo el Señor en llevar a la iglesia la confianza. Confíen en mí. Trabajen sus cosas, hagan sus asuntos, pero no descuiden mi rato, mi devoción, sus deberes como cristianos, la iglesia. No se descuiden unos a otros, no se olviden de la misericordia, no te descuides como atalaya. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los mundanos. Que los que no conocen a Dios lo hagan. Bueno, no es de extrañarse. ¿Ven? Son personas que no tienen ningún tipo de fe ni de devoción sincera y real. Son personas que ni van a la iglesia un domingo, a la llamada católica, no van, no tienen un sentido del deber y de la responsabilidad con Dios, ni tienen una devoción sincera con Dios. Entonces, Cristo dice, eso lo hacen los mundanos, pero su Padre Celestial saben que tienen necesidad ustedes de todas estas cosas. Entonces, de aquí viene la máxima cristiana, uno de los textos más conocidos, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sigamos insistiendo en buscar las añadiduras. Busquemos el reino. Dios las añade. Dios va abriendo puertas. ¿Cuántos han experimentado eso? Que al dedicarse a trabajar más a Dios y al tener en cuenta de una manera más especial las cosas de Dios, Dios va abriendo más las puertas, hermano. Porque Dios se encarga de las añadiduras cuando uno busca del reino de Dios y de su justicia. Así que no te afanes por el día de mañana. No se preocupe, hermano querido. Santo el nombre del Señor. Que si no hay harina, que si no hay aceite, que si no se consigue azúcar, que si falta la harina de trigo, Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. A su nombre. Cada día trae su propio mal. Vivamos hoy de la mano del Señor. Mañana, si amanecemos, amaneceremos de la mano del Señor otra vez. Y en su nombre confiaremos y en su gracia esperaremos. Pero nosotros no descuidaremos nuestros deberes cristianos. A su nombre. Dándole más fuerza al mundo, dándole nuestra salud al mundo, dándole nuestra inteligencia al mundo, nuestras habilidades al mundo, más que a Dios. No es posible, hermano. No es posible. Ahora todos nuestros miembros, intelecto, gloria al nombre del Señor, más para el Señor. Al César lo que es del César. No tenemos problema con darle a César lo que es del César. Pero el problema es que muchas veces se nos olvida darle a Dios lo que es de Dios. Muy sabio Cristo cuando fue a pagar sus impuestos. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Así como César pide, yo pido también, dice Dios. Así como le cumplen a César, cúmplanme a mí también. No descuiden sus deberes. A su nombre. Seguimos acá. Hasta hay una advertencia para nosotros los líderes. Vamos a Ezequiel ahora. Volvemos a Ezequiel. Ahora el capítulo 34. Gloria al nombre del Señor. Descuido en el liderazgo. Descuido en el liderazgo. Gloria al nombre del Señor.
para quienes somos líderes, para los que de alguna u otra manera Dios nos ha puesto en el liderazgo de la iglesia o en el liderazgo de ciertas partes de la iglesia. Tiene a cargo un puño de hermanos, a un puño de hermanitas, a un grupo, a una casa, a un hogar, una familia, lo que sea. Todo ello es liderazgo, un cargo, un oficio, ¿verdad? Dentro de la congregación. Bueno, podemos recibir todo esto en el nombre de Cristo. Ezequiel capítulo 34 dice, a partir del versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Lógica pregunta para una lógica respuesta. Coméis la grosura, se visten de lana, la engordada degüellan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecen a las débiles, no curan la enferma, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil la descarriada, no buscan la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas, de las ovejas, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. A su nombre. Qué trágico cuadro, ¿verdad? Cuando uno lee esto y se imagina una iglesia, uno dice, oye, qué trágico cuadro de este redil, de este rebaño, de estas ovejas y de este pastor. Qué triste, ¿no? Qué desastre tan grande acá. Una gran necesidad se presentan y no hay una sabia dirección, no hay un sabio liderazgo, no hay un sabio apacentamiento. Bueno, aquí tenemos que tener un punto de atención muy importante para no descuidarnos en el liderazgo, para no descuidarnos en la forma y manera que Dios nos ha dado a ciertos hombres y también a algunas mujeres, algunos oficios muy representativos en algunas respectivas labores. Hay que hacerlo con amor, hay que entregarse con pasión, hermano, hay que entregarse con denuedo. De verdad que sí, como dice la palabra, todo lo que hagan, háganlo como para la gloria del Señor, porque el Señor es celoso, hermano. ¿Y usted no cree que estas cosas pasan? Estas cosas siguen pasando. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que hay líderes con estas características, con una dureza de corazón, como dice aquí, y con una violencia, con una rudeza en sus palabras, santo el nombre de Cristo, que se creen y se desenvuelven en medio de la iglesia como los dueños del rebaño, como los dueños de las personas. Dueño, claro que es un dueño, ¿no? Como decir, esto es mío y bueno, yo lo cuido y lo regaño y lo hago lo que quiero. Pero como dice aquí la palabra, y como nos los advierte Pedro, ¿verdad? Ese buen pastor que fue Pedro, del cual ya hicimos referencia, que no nos enseñoríemos de la grey. No es como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. A su nombre. Usted sabe lo que es un enseñoreamiento, ¿verdad, hermano? Me parece que algunos de ustedes hasta han sufrido ciertos tipos de enseñoreamientos desde su niñez, desde su juventud. Hay personas que han tendido a enseñorearse de otras, inclusive un padre, una madre, muy comúnmente un padrastro, muy comúnmente el tío que los crió, la tía que los crió, la abuela que los crió. Debe de haber un cierto enseñoreamiento, ¿verdad?, de las personas. Entonces, oye, qué cosa tan tremenda, llegar a una iglesia cristiana, donde se supone que está el Señor y el Espíritu Santo y toda paz y todo gozo y toda sabiduría, y encontrarse también con una persona que se enseñorea, que domina, castiga, hace malas caras. Bueno, hermano, una gran cantidad de cosas, también lo he visto.
también lo he visto, y también he visto al Señor actuar en contra de estas cosas. Hombres fuertes, en verdad, duros, a ver, pudiéramos decir hasta intransigentes, por no decir necios, intransigentes, hermano, que Dios tiene que doblarles a juros la cerviz, ¿verdad? Los he visto sacarlos Dios del cargo, los he visto, ¿verdad? Alejarlos, no pierden la salvación, no se trata de salvación, pero Dios dice, mire, no sirves para esto, chico, no sirves para esto. Lo que tienes que hacer es fortalecer a las débiles, curar a la enferma, vendar a la perniquebrada, volver a la descarriada, buscar la perdida, no enseñorearte de ella con fuerza, con rudeza, ni con violencia. Porque entonces dice, a partir del versículo 10, la sentencia dice, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. ¿Ve? Que Dios los quita. Los haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré a su nombre. Así que no estamos desvalidos en ninguna forma, en ninguna manera. Es tremendo, hermano. A los que están hoy en el liderazgo, sepa la honra que Dios le ha dado y compórtese como tal. Compórtese como tal. El mismo consejo para quienes en un futuro lo estarán, porque aquí muchos estarán en el liderazgo a un corto, mediano o largo plazo. Aprecie lo que Dios le ha dado y cumpla con su deber cristiano, porque el que no sirve a los propósitos de Dios, de una manera muy triste, comprobará, de una manera muy triste para él o para ella, comprobará que Dios lo va a tener que hacer a un lado para poner a otro. ¿Cómo fue que dijo por allá la Biblia? Y tome otro su oficio. Y tome otro su oficio. ¿Ve? Esto a mí, hermano, me infunde un gran temor. Temor a Dios, me refiero. Temor a Dios. Y nunca me olvido de esta palabra. Esto está aquí en Ezequiel. También hay una palabra por allá en Zacarías. Y yo siempre me encuentro repasando esas palabras para enmendar las fallas y los errores que uno pudiera tener. Porque no, lo peor que nos puede pasar es perder la visión y, como dice por aquí, apacentarse uno a uno mismo. Apacentarse a uno mismo habiendo tanta necesidad. Alguien hace poco lo encontré, perdió el pastorado, ¿verdad? Dependiente de esta familia, la vid verdadera, y le ha ido muy mal, y me dice pues que entendió que gran parte de los males que hoy tiene es por haber desobedecido sus responsabilidades en el liderazgo, y entre ellas haber entregado el liderazgo. Y me pidió perdón, me dijo, pastor, perdóname. Hermano, yo te perdono, siempre desde el principio te he perdonado, ¿verdad? Pero es fuerte ver cómo una persona tiene que pasar luego por un proceso y reconocer tiempo después, me equivoqué. Y todo este mal me ha venido porque no hice en el liderazgo lo que tuve que hacer en un momento determinado. A su nombre. Ni siquiera, hermano, hay que estar preparado en muchas ocasiones para el liderazgo. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto y dócil, que Él pueda ir preparando en el camino. Porque preparados, ¿quién está para algo aquí antes de llegar a Cristo? No estamos preparados, pero para nada, pero ni para leer la palabra, ni para hacer una oración, hermano, ni para dar un consejo. ¿Quién nos ha enseñado todas estas cosas? Nos las ha enseñado Cristo, nos las ha enseñado el Señor, hermanos queridos. Entonces, no sienta miedo cuando Dios le llame, ¿verdad? Algunos dirán, oye, pero esto es terrible, ¿no? Entonces mejor yo me quedo quieto. No, si Dios lo llama, vaya,
vaya. Si Dios lo llama a atalaya, vaya y móntese en la garita. Si Dios lo llama al corral de las ovejas, vaya a aquel corral, a aquella loma, ¿verdad? Si Dios lo manda a pasar el río, vaya y pase el río y vaya donde, pero vaya de la mano del Señor y cuide de cumplir todo lo que Él le mande. Mientras usted haga lo que Dios le dice, hermano, usted estará en bendición. A pesar de luchas y pruebas, los enemigos que nunca faltan, los levantamientos del enemigo, las oposiciones, pero usted estará en victoria porque Dios siempre estará de su lado. ¿Ve? Pero no busque el desecho de Dios. Pues es terrible cuando dice aquí, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Es tremendo. Es como estar en un grado de honra, ¿verdad? De mucho honor, y de repente bajar. No es lo que Dios quiere, créanme, no es lo que Dios quiere. Pasa, pero no es lo que Dios quiere. Y eso es por descuido, así que todos a velar. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, a partir del versículo 28, hubo unas emotivas palabras del apóstol Pablo a la iglesia allí reunida. Palabras específicamente dirigidas al liderazgo, al cuerpo pastoral, al cuerpo de obispos, de presbíteros, de ancianos que había en aquella reunión. Hechos 20:28, y Pablo les dijo: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Nunca se le olvide al liderazgo esto. La iglesia es de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta palabra está vigente. Lobos rapaces, hombres perversos, herejías, apostasía, falsa doctrina. Por eso es necesario, como dice, miren por ustedes y miren por el rebaño, cuidándonos unos a otros en el nombre glorioso del Señor. Sí, con una vara, cómo no, con un cayado. Sí, de cuando en cuando necesitaremos aplicar cierta fuerza, de vez en cuando necesitaremos subir un poco el tono, corregir, llamar la atención, pero todo eso en base y en cumplimiento del mandato que nos ha sido hecho. Pero por otro lado, tiene que ser con amor. Por otro lado, tiene que ser con comprensión, ¿verdad? Tiene que ser con mucha sabiduría. Santo el nombre de Cristo, porque este camino, hermanos queridos, no somos más buenos que Dios. No somos más buenos que Dios. Él es justo, esta es su palabra, y aquí está todo lo que nosotros tenemos que hacer. A su nombre. Bueno, al final de todas estas cosas, de todos estos descuidos que brevemente hemos señalado, al final de todos estos descuidos, lo que está en peligro es el descuidar la salvación misma. Es el descuido de la misma salvación de cada uno de nosotros. Por eso en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, con la ternura apostólica, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. ¿Cómo debemos ocuparnos de la salvación? Bueno, creo que esta paráfrasis nos quiere decir esto de temor y temblor, nos quiere decir con mucha diligencia, con mucha atención, con mucho cuidado, no descuidando en ninguna forma y en ninguna manera, aleluya, todas estas áreas. Ocúpense de su salvación, santo el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a ayudarnos al liderazgo a seguir manteniendo la iglesia? ¿Estamos dispuestos? ¿Ah? A seguir rechazando lo que no es de Dios y a seguir manteniéndonos, ¿verdad?, en lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos dispuestos? Gloria al Señor. Qué bueno, eso lo alienta a uno y lo fortalece en gran manera. Porque hay advertencias, hermano. Mateo. Capítulo 7. Versículo 26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cómo fue su ruina? Grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la casa que hizo? ¿Dónde la edificó? Sobre la arena. Y según este contexto bíblico, ¿qué significa edificar la casa sobre la arena? Oír la palabra y no cumplirla. Eso es edificar en la arena. Oír la palabra y no obedecerla. Oír la palabra y descuidarse en el cumplimiento de los respectivos deberes cristianos. ¿Qué viene? Ruina, ruina, ruina. No queremos eso en ninguna forma. Hasta Santiago lo dice de una manera fuerte en el capítulo 2, carta de Santiago, capítulo 2, hablando de fe y obras. Entonces él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Desafiante pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Esa fe, la fe que dice que sabe y no hace, la fe que dice que sé y me descuido, esa fe, no la fe que verdaderamente salva, esa fe dice, ¿podrá esa fe salvarle? Entonces, cuando vemos el contexto, abono un poquito más acerca de lo que estamos hablando y dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? De nada. A su nombre. Oye, porque hay que tener un corazón bien duro, chicos, para ver un hermano, una hermana en una necesidad grande, ¿verdad? Fuerte, y uno tener ciertos medios para abonar aquella necesidad, si es que no toda, y darle la palmadita en la espalda y Dios te bendiga, hermano, yo voy a orar por ti. ¿Ah? Cuando puede despacharle de su casa con una blusa, con una falda, con unas sandalias, con unas 2 bolsitas de algunas cosas. Habrá que tener un corazón bien duro, verdaderamente, como para hacer eso. Con razón Santiago dice: ¿de qué sirve esa fe? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿De qué aprovecha? A su nombre. Es un descuido. Es un descuido. Lucas, capítulo 13, versículo 6, dice: parábola de la higuera estéril. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, al que cuida la viña: he aquí, chico, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Vamos a sembrar algo mejor aquí. A su nombre. El desecho, el desecho. Así estoy yo allá en mi casa. Estoy que corto una mata que no me gusta
no me gusta el fruto que da. Dije, la voy a cortar y voy a sembrar otra que me guste a su nombre. Porque a uno le gusta tener cosas buenas y agradables en su casa, ¿verdad? Que den un fruto bueno. ¿Vive o no vive? Córtala. ¿Para qué inutiliza esa tierra? Él entonces respondiendo, oye, habló la misericordia. Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Voy a tratar con él. ¿Está entendiendo esto, hermano? Voy a tratar con ella. Por ahí dice que para que una mata se ponga más bonita hay que podarla. Hay que agarrar el machete y taca, 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 taca. Quizás si la mata pudiera hablar de ay, ay, ay. Bueno, pero no dice nada. Y después sufre un poco porque quizás tenemos que echarle unos asuntos muy fuertes, unos fertilizantes muy fuertes en la pata, ¿verdad? En el tallo. Y eso fue lo que dijo el viñador. Dice, ya va, no la cortes este año. Dale un tiempito más. Déjame que yo le haga uno de mis trabajos de jardinero, de viñador, que es lo último que puedo yo hacer por esta mata, ¿verdad? Y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, ya no se puede hacer más nada. A lo mejor te da un fruto y oye, se salvó allí, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Y si no, haz tú con esa mata lo que tú quieras. Tú eres el dueño de todo esto. A su nombre. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Así que si está en poda, dele la gloria a Dios. Si está en abono, dele la gloria a Dios. Si está dando fruto, dele más gloria a Dios todavía. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. Pienso que es un tema importante, hermano. Y más para estos tiempos, fíjese, estamos finalizando un año, ya por comenzar otro, dentro de poco tiempo, ¿verdad? Donde generalmente uno tiene una evaluación. ¿Qué hice este año? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo crecí? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice? ¿Qué frutos di para la gloria del Señor? ¿Qué me resta? ¿Qué voy a hacer para el año que viene? A su nombre. Entonces, creo que hay frutos que dar. Claro, lo que pasa es que hay algunas plantas que están recién plantadas, ¿verdad? Otras entrarán en poda. Agárrate duro del Señor. ¿Amén? En la poda, agárrate duro. Gloria al nombre de Cristo. Será para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Otros entrarán en abono. La finalidad es dar fruto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un llamado de atención hacemos conforme a lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 11. Sí, allí en el contexto de la Santa Cena, nos advierte la palabra de lo que es tomar la cena indignamente. Indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere, 11:27, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y vive para sí. La consecuencia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos ya partieron, fueron cortados. Vinieron a buscar fruto, no era el esperado, hay que cortarlo. No se habla de pérdida de salvación, sino de corte. Santo el nombre del Señor.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgado, tomar la cena es un juicio, hermano, para bien o para mal. Esta tarde vamos a ser juzgados. Dios mediante, ¿verdad? Tenemos Santa Cena hoy. Bueno, esta tarde vamos a ser juzgados. Todas las veces que tomamos Santa Cena, somos juzgados. Un juicio no necesariamente es malo. Un juicio puede resultar para bien. El que toma la cena con dignidad, su juicio resultó positivo. Le fue de bendición tomar la cena. Para salud, para fortaleza espiritual, para todo. Le sentó bien la Santa Cena. Ay, pero qué malo es para el indigno tomar la Santa Cena. El juicio le cae mal. ¿Ve? Por eso dice, si nos examinásemos a nosotros mismos antes de tomar la cena, no pasaríamos por ese juicio malo. Pero, bueno, siendo que somos juzgados, ¿te atreviste a tomar la Santa Cena así? Entonces, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Oye, qué salida tan maravillosa tiene Dios para un hijo, para una hija a que Él ama verdaderamente. Entonces, para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, es bueno recordar esto. Es bueno recordar esto. Gloria al nombre del Señor, porque la Santa Cena no se va a parar. Eso lo tenemos que celebrar siempre, como dice la palabra, hasta que Cristo venga. No ha venido todavía. Si de aquí a las 6 de la tarde más o menos Cristo no ha venido, en 6 horas estamos tomando nosotros aquí la Santa Cena. Pero el problema es para alguien que la tome con indignidad, con un descuido grande del deber. Por ejemplo, el deber de la santidad. Un descuido tan grande, hermano, va a ser juzgado. Va a ser juzgado como todo. A todos somos juzgados. Los 150, los 160, los 170, 180 personas que a veces tomamos la Santa Cena, todos somos juzgados. La gran mayoría aprobado, gracias al Señor. Pero si alguno no, la pérdida es para él, la pérdida es para ella, y eso es terrible. A su nombre, finiquito con Hebreos, capítulo 6. Allí donde leí más temprano la promesa que les compartí. Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. El agricultor bendice sus tierras cuando vaya y consigue los plátanos, consigue los cambures, consigue y cosecha las caraotas, cuando destierra las yucas, cuando saca las mazorcas del maíz. Oye, ese agricultor dice: benditas estas tierras. Sigue bendiciendo la tierra, como dice aquí, porque esa tierra bebe la lluvia y produce hierba provechosa para quien es labrada. Esa tierra recibe la bendición. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hay un aliento aquí, hay una esperanza a partir del 9. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así como duro, ¿no? Así, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. Amén, hermano. Estamos convencidos que a nosotros nos va a ir mejor, porque estoy convencido, aleluya, por Cristo y por el Espíritu Santo que está en este lugar, que Dios nos va a ayudar y que nosotros nos vamos a disponer de todo corazón para mejorar en el cumplimiento de nuestros deberes y no caer en el descuido del deber. Amén, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte.